Sin embargo, al aire se ha hablado recientemente del libro La guerra de basura, la salvaje vida después de la basura. Un libro en el que el periodista Alexander Clapp revela cómo los países ricos han mandado por décadas su basura a los países con menos recursos. ¿Qué es lo que pasa en México? De eso hablaremos hoy en Defensa del Consumidor. Acompáñenos. Vamos con la nota neta. En este espacio les hemos hablado sobre un informe elaborado por las organizaciones Empower, Coffee Watch y Prodesk que expone la explotación laboral, la opacidad en la cadena de suministro de empresas como Nestlé y Starbucks. Es decir, los productores mexicanos, de acuerdo con lo que revela esta información, son los más afectados por la elaboración de este café, pero también el medio ambiente en México. Cuestionada sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó el 28 de febrero que desde la Secretaría de Agricultura se están trabajando con quienes adquieren el café y quienes lo producen para establecer un precio justo. También planteó que la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, trabaja en el proyecto Tiendas del Bienestar para que más adelante se pueda vender tanto café soluble como café en grano de la marca Café del Bienestar y que este se adquirirá en estas tiendas, en las tiendas del bienestar, y la idea es que la compra se haga directamente a los productores. Vamos ahora al tema central de este programa. Para deshacerse de los residuos contaminantes y tóxicos que generan las corporaciones, los países más ricos no han encontrado una mejor forma de deshacerse de estos residuos que enviarlos a los países del sur global, como México. En pocas palabras, la basura de estos países ricos termina en las naciones más pobres. Aun cuando México no es capaz de reciclar ni el 10% de las casi 4 millones de toneladas de plástico que aquí se producen, todavía importamos la basura plástica de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con ella y por qué se sigue impulsando el reciclaje cuando ya está demostrado que es una falsa solución al problema de la contaminación plástica? De todo eso nos hablarán en entrevista Claudia Romero y Alain Castruita, integrantes de la colectiva Malditos Plásticos. Y para hablar más de este tema me da gusto recibir aquí en Defensa del Consumidor a Claudia Romero y a Alain Castruita de la colectiva Malditos Plásticos. Gracias por venir. Monse, pues muchas gracias a ti y a tu audiencia por recibirnos. A nosotros nos alegra mucho a nosotras poder platicar del trabajo de la colectiva, pero sobre todo pues visibilizar, ¿no?, este problema tan grande que es el comercio transfronterizo. Entonces estamos muy contentas de poder compartir con todas y todos ustedes. Ay, muchas gracias. Pues me gustaría que partiéramos de explicar qué es el colonialismo de la basura y pues cómo lo entendemos, ¿no?, a nivel internacional. Claro, bueno, el colonialismo de la basura es una forma de explotación, de injusticia socioambiental y de dominación de países grandes y poderosos, ¿no? Estos países tienen el poder de incidir en el modo de vida de países del sur global o que no están tan desarrollados. Entonces el colonialismo de la basura pues se refleja a través de la exportación de residuos sólidos, bueno, de residuos plásticos sobre todo, que es en lo que nos enfocamos en la plataforma, ¿no? Entonces llegan a países del sur global donde desafortunadamente hay políticas muy laxas, en donde el manejo de los residuos es poco probable que sea seguro y que sea limpio, ¿no? Entonces, a grandes rasgos esto es el colonialismo, ¿no?, donde estos países dominantes pues envían, ¿no? Ahora, es interesante porque se le conoce también como un neocolonialismo, ¿no?, o una nueva forma de colonialismo, pero ahora con residuos, ¿no? ¿Y por qué es una nueva forma? Porque pues antes, ¿no?, explotábamos a países que eran parte de estas colonias y ahora pues mandamos residuos, ¿no?, que están dañando al medio ambiente y a la salud. Entonces eso es el colonialismo el comercio transfronterizo y el colonialismo de la basura. Y entonces lo que entiendo es que a México recibe basura de distintos países y si sí, ¿de cuáles? Claro, México recibe residuos de varios países, pero el más relevante es Estados Unidos.
La relación que tiene México con Estados Unidos ha sido histórica, donde hemos sido el patio trasero y actualmente no es la excepción. Entonces hemos notado un incremento a lo largo de los últimos años de ese ingreso de residuos plásticos a nuestro país, que va enarbolando este proyecto que pareciera como algo muy a propósito, ¿sí? Y que lo hemos ido documentando en la plataforma de México Tóxico. Entonces, Estados Unidos es nuestro origen más fuerte en temas de exportación de residuos plásticos hacia México, pero también hay otros como algunos países de Europa, Sudamérica, etcétera. Incluso China agregando, ¿no? Lo cual es muy interesante y es lo que da pauta al colonialismo y sobre todo que aumente de Estados Unidos a México, ¿no? Porque al momento que China cierra las fronteras en el 2018 para dejar de recibir pues los residuos tóxicos, es ahí cuando pues tenemos el aumento y Estados Unidos pues decide enviar los residuos a México, ¿no? Entonces, por eso es que es el máximo, incluso Estados Unidos representa más del 90% de lo que nos llega aquí a México. ¿Y qué tipo de residuos son los que llegan al país? Bueno, en la plataforma nos enfocamos sobre todo en los residuos plásticos, ¿no? O sea, sí recibimos distintos tipos de residuos, también residuos electrónicos, pero precisamente el colonialismo y la contaminación plástica es en lo que nosotros nos enfocamos. Tenemos pues residuos de plástico en sus distintas presentaciones, entonces eso es lo que más nos llega y lo que más analizamos aquí en México. Y que serían dentro de la categoría de plásticos de un solo uso, que es lo que también los vecinos del norte generan con muchísima volumen, que serían, por ejemplo, el PET, que son las botellas plásticas, etcétera. ¿Y de qué volumen estamos hablando, no? ¿Cuánto de estos residuos plásticos llegan? Bueno, como te mencionamos, en Estados Unidos es quien más nos envía. En el 2015, de los residuos que recibimos de Estados Unidos representaba el 91.5%, perdón, para el 2015, y para el 2021 ya recibimos el 95.4% de residuos solamente de Estados Unidos. Nosotros estamos hablando de toneladas, los datos pues más específicos los vamos a encontrar en la plataforma del colonialismo de la basura, México Tóxico, pero yo aquí te voy a dar como algunos datos que sí son relevantes, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos nos envía 623.329.308 kilogramos de desechos plásticos, y esto es un conteo que tenemos que es del 2015 al 2021, ¿no? Entonces sí estamos hablando de una gran cantidad de residuos que estamos recibiendo aquí en el país. ¿Y México recibe algún ingreso, algún pago por recibir estos desechos? ¿O cuál es el beneficio o por qué se justifica, ¿no?, esta entrega? Pues estas transferencias de materiales entran dentro de los acuerdos comerciales del TEMEC, del Tratado con Estados Unidos y Canadá, y están dentro de una categoría o un arancel que precisamente no paga impuestos. Entonces, precisamente es un tema cuando en la plataforma de México Tóxico, ustedes después quien tenga interés puede consultarlo, habrán datos en dinero, en dólares, pero esos son intercambios entre las empresas que hacen los intercambios, pero como ingreso para el país, no tanto, sino que más bien, y más adelante lo podemos responder, desde el sexenio de AMLO se habló abiertamente de cuáles eran los motivos por los que se consideraba como apropiado y ventajoso para México en temas de generación de empleo o de ingreso de divisas, sin considerar los impactos a la salud, la exposición a los tóxicos y mucho menos temas laborales ni nada. Entonces eso lo podemos hablar después, pero como tal, ingresos para el país como aranceles, no. Entonces, por lo que entiendo, llegan aquí y me dices entonces que son las empresas las que sí reciben algún intercambio porque... ¿Cómo entendemos esa parte? ¿Cómo reciben incluso, bueno, hay incluso empresas de Estados Unidos que tienen algunas filiales aquí a México, entonces por eso es que el intercambio monetario se da entre las mismas filiales de la empresa, ¿no? Digamos que lo que hace el país o lo que hace México es agilizar esos permisos para que entren, ¿no? Porque
teoría todo debe tener un permiso para ingresar al país, ¿no? Entonces, el beneficio como tal monetariamente no se refleja en el país, al contrario, vemos más impactos negativos por la contaminación, pero sí un beneficio se queda en estas empresas, ¿no? Entonces, lo podemos ver con estas filiales o algunas otras empresas que deciden aceptarlos, aunque no sean filiales, entonces el beneficio queda en estos dos actores. Ah, muy bien, entiendo esa parte. Y, por ejemplo, también decían que los daños quedan en nosotros. Al ser plásticos de un solo uso, pues, ¿qué es lo que hace México? ¿Cómo los desintegra? Porque sabemos que no se pueden reciclar. Pues fíjate que es un tema muy grave, porque sabemos que en términos de generación de residuos sólidos en nuestro país, el país ha sido incapaz de resolver los problemas ambientales, es decir, incluso en lo que genera nuestra población, difícilmente se logra gestionar por completo el gran universo de residuos. Eso incluye plásticos de un solo uso, residuos orgánicos de las casas, los industriales, etc. ¿Por qué? Porque la realidad geográfica de nuestro país es compleja, entonces a veces lo que aparece en las noticias es las grandes ciudades que hacen su mejor esfuerzo, aunque siempre se quedan atrás, pero ¿qué pasa con el resto de los residuos y el resto de las comunidades? Entonces, si hemos sido incapaces de gestionar lo que nosotros generamos, la pregunta sería, ¿qué hacemos recibiendo residuos de otros lados, ¿no? Entonces, es la gran incógnita. Es una actividad que nos preocupa porque si lo podemos ver en la plataforma, las ciudades fronterizas con Estados Unidos son las que reciben en mayor cantidad de estos materiales. Entonces, recordemos que los municipios fronterizos es tierra desértica con problemas de agua, ¿sí? Y que últimamente se han registrado un montón de accidentes, de incendios y demás que vienen causados por este nuevo fenómeno. Entonces, lo que estas empresas pretenden hacer es quizá lucrar con esta recepción de los materiales, tal vez ingresarlos a un proceso de reciclaje, tal vez comerciarlos en otras salidas, pero precisamente cuando entran ya a nuestro país es una caja negra donde difícilmente se sabe qué es lo que se hace y hacia dónde se transporta. Entonces es un tema que tiene muchos vértices y que es trabajo pendiente que de a poco iremos trabajando. Es decir, entonces con esto que, pues al no tener esta información, tampoco es tan fácil rastrear, por ejemplo, cuánto están contaminando al pues volver a usar o tratar de usar estos plásticos. De hecho, ha sido un gran problema, no solo para organizaciones como la colectiva, sino para organizaciones que trabajan múltiples temas, el acceso a la información, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil rastrear también esta información en la plataforma donde adquirimos gran parte de la información. El 2021 dejó de actualizarse esta plataforma, ¿no? Entonces, al dejar de actualizarse, pues que esa caja negra se vuelve más oscura, ¿no? Entonces lo convierte más difícil rastrearlo, ¿no? Ahora también hay cuestiones que las empresas manejan por cuestiones de secreto y discreción de fórmulas, etcétera, entonces todavía eso dificulta aún más el acceso, ¿no? Lo que tenemos claro es que en efecto el gobierno sí promueve la importación de residuos. La información que nosotros adquirimos fue justamente del Sistema de Información Arancelaria vía Internet, el CIABI, de la Secretaría de Economía. Ahí es donde pudimos rastrear gran parte, pero para el 2021 ya dejó de actualizarse y de ahí también lo que está pasando ahora con el Instituto de acceso también a la información, ¿no? Es otro tema que dificultaría el trabajo y tener un mayor rastreo de este tipo de mercancía. A la colectiva le preocupa que se maneje como un beneficio ambiental este tema de la importación y del reciclaje, porque por ejemplo hemos sabido que el estado más, el estado que más envía residuos plásticos de los Estados Unidos para México es California. Entonces hemos sabido por organizaciones hermanas del país del norte que
esos envíos hacia México los catalogan como reciclaje, ¿sí? Entonces, para los ciudadanos de aquel lado dicen, qué bien, ¿no? México está reciclando. Pero cuando las condiciones son dispares y donde los códigos de salud y de monitoreo de tóxicos y de sustancias son o escasas o nulas, es donde brota esa preocupación de qué es lo que estamos dejando de nuestro lado del país. Entonces, nos preocupa que se utilice el reciclaje como un argumento benéfico, cuando el reciclaje, la colectiva Malditos Plásticos, lo consideramos como una falsa solución. Y podemos hablar un poco más de esta parte, porque es una falsa solución, ¿no? ¿Por qué no comprarnos el cuento de que reciclar es ya la solución? Sí, esto tiene que ver con todo el ciclo de vida de la producción de plástico, ¿no? Para que el plástico logre obtener las múltiples formas que nosotros conocemos, se le añaden aditivos, que en gran parte son pues aditivos tóxicos, ¿no? Lo que te permite que el plástico sea duro, que sea transparente, que si lo puedes doblar, etcétera, ¿no? Todas esas cualidades. Entonces, al no tener un control de sustancias, como bien mencionó Alain, más que los residuos puedan llegar pues sucios, entonces eso implica que al momento de meterlo en cualquier proceso de incineración, coprocesamiento, carbonización, etcétera, libera estos tóxicos. Entonces, al liberar estos tóxicos y al generar microplásticos, están impactando tanto al aire, el suelo, también a la salud del cuerpo, ¿no? De todas las especies vivas, ¿no? que hay en el territorio a donde llegan y pues en el planeta total, ¿no? Entonces, una de las consecuencias en el impacto de la salud que tiene pues todos estos aditivos es que son disruptores endocrinos. Entonces, afectan a la fertilidad, te producen cáncer, afectan al sistema inmunológico, al sistema respiratorio, al sistema nervioso central. Entonces, realmente hay un gran impacto a la salud, y lo cual también nos preocupa que se deje de lado esta visión de la preservación de la salud y, por supuesto, violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, todos estos procesos que se conocen como soluciones verdes, en realidad están impactando en su gran mayoría a la población y a los territorios. Y con esta información que ustedes recaban a través de la plataforma, pues, ¿cuál es el objetivo y qué tendría que hacer de parte primero de las empresas y también de la autoridad, ¿no? Para regular esa parte? Bueno, el objetivo de la plataforma, el principal, es visibilizar todo el impacto negativo que hay tanto en el medio ambiente como en la salud del colonialismo de la basura, y en específico pues de la exportación de residuos plásticos, ¿no? Todo esto lo hacemos a través de estadísticas, presentación de estudios de caso. También buscamos que sea un repositorio, ¿no? Donde la gente pueda tener ese acceso a la información e usarla para múltiples investigaciones, ya sean académicas, incluso también en cabildeo, ¿no? Político, por supuesto que queremos dar esa validez empírica de todas las investigaciones y estas muestras de casos, ¿no? Entonces, la intención de la plataforma es visibilizar, pero que también esta información sea valiosa para generar políticas que defiendan pues la salud y preserven los derechos humanos, sobre todo, ¿no? Porque este gran proceso ha violentado mucho los derechos humanos, y el acceso a la salud, una vivienda digna, es parte de eso, ¿no? Y no podemos tener viviendas dignas o una salud adecuada de un alto nivel si vivimos cerca de zonas donde hay procesos, ¿no? Como la incineración, el coprocesamiento, donde toman el agua. Entonces, es un fenómeno con múltiples aristas. Entonces, la intención es mostrar algunas de esas aristas para generar pues acciones pues más tangibles que beneficien a la población. Y esas problemáticas entonces también las encuentran en esos estudios de caso, es decir, gente que vive cerca de estos lugares donde se procesan los plásticos. Sí, tenemos registrados algunos casos donde podemos ver los efectos, y es que fíjate que hemos ido armando la historia y se han ido agregando nuevos jugadores. Por ejemplo, en México es legal incinerar los residuos. Ese es el estado del legislativo de nuestro país. Es decir, por varias décadas en hornos cementeros es legal incinerar residuos de difícil aprovechamiento o reciclaje,
como por ejemplo residuos biológico-infecciosos, las llantas, los neumáticos, ya se tienen más de 10 años ingresándolos a los hornos cementeros. Entonces, si a este universo que ya se venía utilizando en nuestro país de manera legal, le vamos agregando este nuevo fenómeno de este incremento progresivo de residuos sólidos, en particular plásticos, es un tema complicado. Entonces, hablando de incineración en hornos cementeros, tenemos como estudio de caso la región tolteca, ¿sí? Que es Hidalgo, Estado de México, donde hay una cantidad importante de cementeras que constantemente están haciendo emisiones al ambiente. Entonces, se conoce que de a poco esos proyectos han ido incorporando estados de la República donde celebran contratos para gestionar residuos sólidos urbanos, o sea, los de las casas. Entonces, ya es una tendencia. Entonces, por eso, desde el colonialismo de la basura nos preocupa que si a eso se le va sumando también los residuos plásticos. Tenemos otro estudio de caso muy interesante del Super Bowl del 2023, que se llevó a cabo en Arizona, Estados Unidos, donde ellos anunciaron con bombo y platillo que iba a ser el primer Super Bowl que iba a considerarse basura cero. Pero la idea era enviar a México todos los residuos de PET, o sea, residuos de botellas de plástico, a México para su reciclaje. Pero resulta que todo eso estaba conectado con una planta que estaba construida en Mexicali, que sin tener los permisos ambientales ya habían hecho esos anuncios con el Super Bowl. Entonces, dada la actividad y la denuncia de la colectiva Malditos Plásticos, la gobernadora llega a su atención y clausura la planta por no contar con la documentación ambiental. Entonces, de ese tamaño son los negocios transfronterizos de residuos plásticos. Entonces, si nuestro país, con esa disparidad social, esa pobreza, esa indefensión de protección al trabajador, nos preocupa mucho que hacia dónde va ese proyecto. Y ven entonces que es un buen momento para renegociar estos acuerdos, pues sabiendo que pues, se acerca también el diálogo otra vez entre los tres países para analizar el TEMEC, ¿no? Entonces no sé si ahí ven una oportunidad. Pues estamos a la espera, ¿no? A la espera cuáles van a ser los nuevos movimientos respecto a estos intercambios. Tenemos también preocupaciones por proyectos anunciados en este reciente sexenio que siguen una lógica de economía circular, la cual se basa mucho en el manejo de los residuos, ¿no? Entonces, bajo esta premisa y lo que pueda ocurrir con las negociaciones, estamos esperando a ver cómo se va a mover nuestro mapa para, de acuerdo a eso, pues generar pues nuevas acciones. Por supuesto, aumentar la investigación, ¿no? Y encontrar como pues tratar de incidir, ¿no? Con medidas que sigan preservando pues la salud y los derechos humanos de las personas. Yo diría que si realmente fuera un recurso esos residuos plásticos que nos envían, pues la pregunta sería pues ¿por qué no se los quedan? Entonces, en términos de los tratados comerciales, dudo mucho que haya un cambio, porque justamente son ellos los que nos utilizan como patio trasero. Habrá que ver, es un tema que está en constante movimiento, pero si fuera realmente un beneficio o un recurso, ¿por qué enviarlo a otro país? Sí, y también tenemos que esperar, o sea, recientemente, y hay un caso pues que Alain conoce pues de mejor manera que ha seguido, que es el cierre también de Tailandia para recibir residuos, ¿no? Entonces, que haya otro país que haya cerrado sus fronteras para recibir residuos, pues nos da también otro indicio, ¿no? De preguntarnos, ¿no? O sea, ¿por qué estos países están cerrando, ¿no? Y China lo dijo abiertamente en el 2018, estamos cerrando porque no tenemos residuos limpios, ¿no? Estos residuos generan una contaminación, un impacto a la salud, ¿no? Entonces, ahora que ya haya otro país que esté cerrando, pues también nos está dando una pauta para analizar, ¿no? A nivel mundial este problema y decir, no, es que tampoco el comercio transfronterizo está siendo ideal, ¿no? Y todos los tratados que puedan venir deberían girar a ver, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Entonces son dos países que van a obligar todavía a que quizá lleguen más productos
a los distintos países del sur global. Entonces sí, hay que esperar cómo se mueve el... Y en ese contexto, pues que todavía estamos esperando cómo se va a mover todo. Por último, de mi parte, yo les preguntaría cuáles son las principales propuestas que tienen como colectiva para acabar pues con el colonialismo de la basura. Bueno, pues lo primero es la prohibición de plásticos de un solo uso, ¿no? Porque son los plásticos que principalmente se están moviendo, pero también que se producen en los países, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque estamos buscando, y lo he repetido toda la charla, que es la preservación, ¿no? Evitar ya la violación de los derechos humanos, ¿no? También generar políticas que justamente pues prohíban, ¿no? el comercio transfronterizo, ¿no? De residuos, y que también el plástico logre ser un residuo peligroso, ¿no? Por el contenido de aditivos tóxicos, ¿no? Desafortunadamente, aquí en México se considera como un material no peligroso, ¿no? Entonces, al no ser peligroso, pues no tiene como regulaciones o medidas con mayor rigurosidad, ¿no? Que te permitiera, ¿no? Defender, ¿no? También buscamos pues sistemas basura cero, ¿no? En donde nos enfocamos en que pues no haya tanto esta producción de los residuos y que también se respete y sean ejercicios que se ejerzcan desde la comunidad, ¿no? Porque nosotros vemos el fenómeno tan amplio, ¿no? Porque por supuesto es un intercambio de países que llega, ¿no? O sea, pero el impacto queda en comunidades, ¿no? Entonces también estamos buscando este tipo de soluciones, ¿no? En este sentido, pues la colectiva ha trabajado, ¿no? Tenemos un amparo que se ganó para la prohibición de plásticos de un solo uso. Este año va a ser un trabajo fuerte para pues alcanzar, ¿no? Que se cumpla lo que ordenó el Congreso respecto pues a este tema, ¿no? Entonces ahí estamos accionando e incidir conforme a nuestros datos, ¿no? En reformas, en legislaciones, ¿no? Porque al final también de ahí se derivan muchas acciones y programas, ¿no? También con las denuncias que hacemos, pues estamos incentivando también que la comunidad sea partícipe y tenga un acceso a la información, pero también una posibilidad de accionar con esa información, ¿no? Como el caso de esta compañía que mencionó Alain, ¿no? De que se logró pues parar esta compañía porque gracias a estas denuncias se dieron cuenta que no contaban con los permisos, ¿no? Entonces, pues son como las recomendaciones, pero también tratamos de tener estas acciones que hemos en estos años de investigación. Y siempre recordando que es deber del Estado velar por la salud y tratar de que el Estado retome esa obligación. Es también pensar desde la óptica precautoria, ¿sí? No esperar a que exista el accidente, la exposición, sino pensar desde atrás en cómo evitar la exposición, la producción de residuos tóxicos, la exposición que genera enfermedades y miseria, ¿no? Injusticias ambientales. Y que se rompa con el enfoque económico, ¿no? O sea, siempre debemos de priorizar la salud, ¿no? O sea, para nosotros es importante que el enfoque quede en la salud y en la preservación de los derechos. Eso es importante. Pues les agradezco mucho, Claudia Romero, Alain Castruita de la colectiva Malditos Plásticos, por esta información, y pues les hago la invitación a que revisen esa plataforma que tiene pues datos pues bastante importantes. Sí, y comentar que la plataforma también la pueden encontrar en inglés, no solo en español, por si también tenemos personas que de otros países, pues que tengan la certeza que es una información que ya está contentamente, ¿no? En inglés también. Muchas gracias. Gracias a ti. A nivel mundial se sigue produciendo mucho más plástico del que podemos reutilizar. Por ello, la mayoría de estos plásticos de un solo uso terminan, por ejemplo, en rellenos sanitarios, en tiraderos, pero también se filtran en la naturaleza y al incinerarse, pues afectan a nuestra salud. Están en el agua que bebemos y en lo que respiramos. En ese contexto es tan importante el trabajo que realiza, por ejemplo, la colectiva Malditos Plásticos. Yo los invito a que revisen esta plataforma Colonialismo de la Basura Plástica en México para tener más datos. Este programa es posible gracias a la coordinación desde el Poder del Consumidor de Denise Rojas, Karen Castillo. El guión lo elabora Guillermo Bermúdez y ustedes cuéntenos en los comentarios qué opinan de este tema. Nos vemos ahora los lunes aquí por Estudio B y los martes en Sin embargo al aire.
El yogur del Pura Toys no es tan inofensivo como parece, pero eso no lo convierte en una opción saludable. Por ejemplo, aunque tiene poca azúcar añadida, casi 2 gramos, contiene almidón modificado, que se absorbe de una forma similar al azúcar. Contiene 19 ingredientes, una cantidad elevada para un yogurt. La mayoría son aditivos. Además, a pesar de la sugerencia de evitar el uso de personajes y promociones dirigidas a menores de edad, ya que ellos no evalúan el contenido nutricional, se vende junto a un juguete como un atractivo para las infancias. Por si fuera poco, incluye colorante rojo 6, que no solo se usa en alimentos, sino también en cosméticos. Infórmate y elige mejor. Visita nuestras radiografías en la página del Poder del Consumidor y sintoniza En Defensa del Consumidor en los canales de Sin embargo al aire.